palabra ciudad de refugio era algo que yo ya había estudiado hace muchos años y me quedé medio curioso. Y en la semana me puse a leer sobre lo que Dios le había dicho a Moisés primeramente para establecer las ciudades de refugio, que está en Números 35:6. Estaba saliendo del desierto y le dice, ella le pone el plan para cuando conquisten la tierra prometida. Estaban todavía en el desierto y le dice, 6 de las ciudades que entreguen a los levitas, le iba a entregar, los levitas no iban a, de las 12 tribus de Israel, solo los levitas no iban a tener un territorio dado, porque ellos iban a servirle al Señor, iban a vivir de los diezmos, de las primicias. Pero sí le iban a dar ciudades donde iban a servir. Y dice que 6 de las ciudades que entreguen a los levitas de 47 o 48, no recuerdo bien, serán ciudades de refugio, donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Acá está, perdón. Además, entréguenles otras 42 ciudades, o sea, 48 ciudades les correspondían a los levitas. 42 para otros fines y 6 para establecerlos como ciudades de refugio. Antes de entrar específicamente en el tema de ciudades de refugio, Dios siempre diseñó un plan de refugio cuando ocurrieron grandes catástrofes. El arca de Noé es el primero de ellos, cuando únicamente quienes confiaron, Noé y su familia, entraron y pudieron hallar la protección. O sea, eso ya fue un refugio. La sangre del cordero en ocasión de la Pascua, en los marcos de las puertas de los judíos, de aquellos que creyeron, previo a la noche donde murieron todos los primogénitos de Egipto, que previo a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, una manera de anunciar a Jesús, el Cordero perfecto de Dios. El tabernáculo en medio del desierto durante la travesía, pero cuyo diseño, yo no soy muy detallista, no soy una persona que te va a decir, este es color, tengo a lo mejor otras virtudes, pero esa no es una de ellas. Pero sí puedo entender claramente que todas estas medidas eran un anuncio al detalle que iba a adornar la llegada del Mesías. Hoy estuvimos cantando, pero ya se refiere a la llegada del Mesías. Estábamos cantando coros que hablan de el templo estaba dividido en lugar santo, en el atrio exterior, que es donde está nuestra mente, donde ofrecemos sacrificios, donde hablamos, donde nos distraemos. Pero había en el templo un lugar santo, donde estaban los sacerdotes para ofrecer sacrificios o para ministrar, y había un lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía presentarse una vez al año. Todo eso anunciaba a la llegada del Mesías. Específicamente, ¿qué eran las ciudades de refugio que Dios le dice a Moisés que estipule en el libro de Números? Eran lugares que ya Dios estaba diseñando para que aquellos que cometían homicidios involuntarios podían refugiarse hasta resolver la situación legal. Pasan el río Jordán, entran en Canaán, conquistan la tierra prometida con Josué, y el Señor le recuerda la palabra que le dio a Moisés y le dijo a Josué en Josué 20, 1 al 2: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio tal como le indiqué a Moisés. Designen las ciudades. Voy a entrar más tarde después en eso, porque va a tomar creo que 2 o 3 sermones. Pero en la ciudad, en estas ciudades de refugio, estaba diseñado de manera tal que
que los ancianos, que eran las autoridades de la ciudad, estaban en la entrada. Y para poder entrar a la ciudad de refugio, la persona que había cometido un homicidio involuntario, que por la ley del talión exigía que al que hierro mata, a hierro muere. Por la ley tenía que pagar con su vida. Le daba una oportunidad, pero tenía que dejar su familia, dejar su ocupación y correr hacia la ciudad de refugio antes que la familia del muerto le vengase. Y eso es una figura de lo que dice Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, vamos a la ciudad de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos 6:18. El Nuevo Testamento habla del refugio, pero es Jesús el refugio. Vuelvo al Antiguo Testamento. Ruth 4, Job 29 dice que el acceso a la ciudad estaba regulado por los ancianos en las puertas, que actuaban como jueces en asuntos civiles, según los precedentes bíblicos. Estaba todo ordenado. Venía la persona a refugiarse en esa ciudad y decía: esto hice, esto me pasó. Le tenía que exponer explícitamente el caso ante ellos. Josué 24. Y los jueces, los ancianos, determinaban si correspondía la protección frente a los que estaban buscando la venganza. No, la ley dice que él mató, tiene que morir. Los jueces, los ancianos decían: no, fue involuntario, fue un accidente. O no, quiere engañarnos, tiene que pagar. Y tenía que pagar con la muerte. Quiere decir que ya en la época antigua, en el diseño de Dios, Él aseguraba un proceso judicial justo, que está explícito o bien aclarado en Números 35 del 11 al 12. Vuelvo a aclarar lo que es la ley del talión. Se quería que en caso que la persona realmente haya tenido intención de librarse de la suegra, tenía que enfrentar la pena capital sin posibilidad de rescate personal. No tenía posibilidad. Levítico 24:21 dice: el que mate a un animal lo reemplazará, pero quien mate a un ser humano será condenado a muerte. ¿Cuál es la excepción que se plantea para entrar a la ciudad de refugio? Deuteronomio 19:5 al 6. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque, y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. Involuntario. En tales casos, el responsable de la muerte no queda sujeto a la ley del talión, porque puede, dice Deuteronomio 19, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Voy a explicarle después dónde queda cada ciudad de refugio. El 6 dice: si la ciudad de refugio más cercana queda demasiado lejos, un vengador enfurecido, el hermano, el tío, el padre, el hijo, podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida en venganza. En ese caso,
la persona que había causado la muerte accidental moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Creo que le llaman homicidio involuntario, no culposo. Vuelvo a decir por qué me metí tanto en el tema de las ciudades de refugio. Simbolizaban la esperanza de la llegada del Mesías y la ciudad de refugio definitiva. ¿Cuáles son las ciudades? Josué 27 al 8. Así, en la orilla occidental del Jordán, el río Jordán se dividía. 3 estaban hacia el occidente y 3 hacia el oriente. En la tierra prometida, ¿verdad? Estaban Kedesh en Galilea, en la región montañosa de Neftalí 1. 50 kilómetros estaba Siquem, en la región montañosa de Efraín, y Hebrón en las colinas de Judá. Al oriente, al este del Jordán, en la meseta desértica, al este de Jericó, eligieron a Becer en territorio de Rubén, Ramot en Galaad, en el territorio de Gad, que es muy conocido este lugar, y Golán, la altura de Golán, en Basán, en territorio de Manasés. Josué 27 al 8. Ahí tenemos un mapa, si puede pasar uno más. Ahí está. El río Jordán divide. Y ahí está el mar. Sube. Al oriente serían Ramot de Galaad, Becer y Golán. A la izquierda, en la zona occidental, Kedesh, Siquem, Hebrón. Ciudades de refugio. Fíjense donde está Jerusalén, que en esa época todavía era una ciudad que no les pertenecía a ellos. O sea, estaban estratégicamente colocados. De manera tal que aun cuando ellos no tenían un poder judicial desarrollado como tenemos nosotros, ya Dios protegía la vida humana por misericordia. ¿Cuáles eran las características de esta ciudad de refugio? Estas ciudades de refugio estaban diseñadas para que el hombre, el ser humano, pudiese escapar de la pena de muerte. Mientras estuviese en alguna de esas ciudades, se le permitía el acceso porque demostraba que el homicidio había sido involuntario. Estaban protegidos por la ley de Moisés. Tenía que estar dentro de la ciudad. Si asomaba algo del pelo de su cabello fuera, era un problema de él. O sea, una vez que la persona se le permitía entrar a la ciudad de refugio, quedaba a salvo de las manos de cualquiera que le estuviera persiguiendo para querer vengarse. La ciudad le ofrecía refugio y seguridad. Estas ciudades, cada una de ellas fueron elegidas estratégicamente para que pudiese alcanzar, para que ninguno te quede tan lejos, a 50 kilómetros una de cada una, para que pudieses llegar a una, la que te quedase más convenientemente cerca. Y estaban tan fácilmente accesibles porque había letreros que decían ciudad de refugio y los caminos eran mantenidos para que la gente pudiese llegar a ellas. Y los levitas estaban encargados de eso. Y no había acepción de personas. Sin importar quién fuera, inclusive un no judío, un gentil o un esclavo, podía entrar dentro de ella y quedarse refugiado mientras cumpliese el requisito. La ciudad estaba obligado a cuidar de la persona refugiada mientras esté allí y darle todo lo necesario para su sustento. Las puertas de la ciudad
nunca estaban cerradas. Siempre estaban abiertas porque alguien podía correr a buscar refugio en cualquier momento. A lo largo del camino había señales que guiaban y decía a tantos kilómetros, no sé si decía así, ¿verdad? A tantos codos, no sé. Acá queda, el camino acá queda Siquem. El GPS de la época les mostraba cómo llegar. De manera tal que nadie se pierda buscando lugar de refugio. Imagínense, voy yendo hacia Siquem, corriendo. Había sido que me estoy yendo a otro lugar, justo donde está la familia de los que buscan matarme. Los caminos que conducían a estas ciudades de refugio eran reparados, mantenidos en buen estado, para que hasta papá y mamá pudiesen usar. No podía haber algo que impida que yo pueda acceder a ello. Y hay algo más que quiero decirles. La vida del refugiado tenía relación con la vigencia de la vida del sumo sacerdote en el lugar. Si el sumo sacerdote era Marcos y yo me estoy escapando y entro a la ciudad de refugio, ¿cómo se llama el barrio de ustedes, Alicia? El barrio. Ibate, bueno, ahí me voy ahí, entro y pido refugio y sale sumo sacerdote Marcos y me dice, le cuento yo, mira, mi suegra murió sin querer, le di mal la pastilla y en vez de darle para su presión le di cianuro, no sé. Pero era sin querer, le voy a decir. No vaya a creer que ustedes le podían mentir. Las pruebas que habían. Y si vos querés mentir, tu castigo era superior a lo que vos podés imaginarte. Y él decía, probé delante del Señor. Hablaba con el otro anciano Jorge de pelo blanco ya. Y le decía, tienes razón. Yo me refugiaba allí en Ibate. Imagínense, Carol y Alicia me iban a dar de comer. No sé qué, porque son flacas. Pues iba a comer, iba a vivir allí. Pero por una de esas, Marcos se enferma y para beneficio de la humanidad se muere. ¿Saben qué significaba para mí eso? No es que yo decía, murió el sumo sacerdote, estoy liquidado. Ya perdí mi estatus. No. Yo podía ser libre. Por cuanto que el sumo sacerdote que me dio auxilio y refugio había intercedido por mí, estaba libre. Al morir el sumo sacerdote, mi estatus de refugiado se convertía en libre y podía regresar a Ñemby sin temor a ser asesinado. Tenía que esperar que el sumo sacerdote muera para cambiar mi estatus de refugiado a libre. Una manera de decir que el sumo sacerdote pagaba por mi culpa y con su muerte yo quedaba libre. Y dice la palabra en Números 35:28, porque debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero tras la muerte del sumo sacerdote, el asesino involuntario, el matador, el culpable de la muerte, como quieran llamarlo, podrá regresar a la tierra que posee. Qué interesante. Ustedes saben que mi obsesión es que todo apunte a Jesús. No importa que hablemos de la historia de David y Goliat, no importa que hablemos de la historia de Noé. Yo tengo bien clara la película de que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Todo lleva a Jesús. Entonces dije, ¿cuál es la conexión que tiene una ciudad de refugio con Jesús? Yo no vengo a darle a usted una historia de geografía, de historia, ni para decir, miren vos qué lindo el diseño que tenían en la antigüedad. Dice la palabra en Hebreos 9:11 al 12. Pero Cristo, siendo sumo sacerdote de las cosas buenas venideras,
por el tabernáculo mejor y más perfecto, no hecho de mano, o sea, no del desierto, es decir, no de esta creación, ni de sangre de cabras y terneros, no de la Pascua, sino de su propia sangre, ha entrado de una vez para todas en el santo de los santos, lugar santísimo, habiendo encontrado una redención eterna. O sea, Jesucristo es la realidad de la figura del sumo sacerdote que velaba en la ciudad de refugio y cuya vida era la garantía para el refugiado y su muerte era su liberación. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que mediante su muerte, habiendo derramado toda su sangre por nuestros pecados, ¿qué es lo que hizo? Cerró la brecha que había entre Dios y el hombre pecador. Por eso, puse las palabras que están allí, que las ciudades de refugio diseñadas por Dios, encomendadas a Moisés, traspasadas o comunicadas a Moisés y encomendadas a Josué, son un anticipo, una sombra de la sustancia que es Jesucristo, nuestro Salvador y protector y redentor. No hay ninguna duda. Veo algunos sinónimos con la palabra y son válidos. No tengo mucho tiempo, es mucho el tema, pero quiero mencionarle lo que la palabra dice al respecto. Juan 5:24 dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. O sea, si yo creía que la ciudad de refugio me iba a servir para salvarme de la muerte, ¿cuánto más? Dice, todos los que escuchamos su palabra y creemos en Él, de que Él ya pagó el precio, de que Él es nuestro sumo sacerdote que pagó el precio con su muerte en la cruz, tenemos vida eterna. Y ya no vamos a ser condenados por lo que voluntaria e involuntariamente hemos hecho, porque creímos y podemos entrar a la ciudad de refugio que es Jesús. Segundo, la ciudad de refugio de la antigüedad es en Jesús la liberación del poder del diablo. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Después va a hablar Benjamín sobre un tema, va a dar un testimonio. Nosotros, a medida que pasan los años, somos más tontos y creemos que todo tiene una base en la psicología, en la psiquiatría, que todo es un problema de sales minerales, de hormonas, de tensión, de estrés, y nos olvidamos que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Él no va a aplaudir que vengamos a la iglesia, ni que prediquemos el evangelio, ni que busquemos ser discípulos del Señor. Él nos va a jugar a matar. Él nos va a tratar de robar todo. Él va a buscar destruir todo. Todo. Esa es su función. Para eso está. Pero Jesús, nuestro refugio, destruyó todas las obras del diablo y nos dio toda autoridad para reprender demonios, para romper toda obra de las tinieblas. En Jesús, nuestra ciudad de refugio, dice en Juan 10:28, les doy la vida eterna y nunca
nunca morirán. Nadie puede arrebatármelos. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Nada ni nadie. Una vez que estamos en Jesús, nuestra ciudad refugio, estamos seguros y protegidos. El maligno, el diablo puede tirar toda su horda, todo lo que él quiere. No hay ciudad roja, no hay barrio rojo donde el Uber, los ómnibus ni la policía entra, porque es territorio de bandoleros. Todo fue conquistado por él y entregado en nuestras manos, porque él tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y cuando nos damos cuenta de este increíble plan de salvación que Dios nos proporcionó, así como Él diseñó las ciudades de refugio, nos damos cuenta que Él diseñó cada detalle para que nos sintamos y estemos protegidos y seguros en Él. Las ciudades de refugio quedaban cerca uno de otros, 50 kilómetros. Jesús está cercano a todos. Hechos 17:27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos. Cercano está, Señor, a los que le buscan. Solo tengo que decirle: Jesús. ¿Quién de ustedes no pasó por un momento de peligro y no dijo estas mágicas palabras: Jesús, para experimentar un milagro en sus vidas? Él está cercano a los que le buscamos, sin importar que seamos gentiles, esclavos o judíos. He aquí, Él está a la puerta de nuestro corazón y llama. El que abre la puerta de su corazón, Él entra a Él y cenará con Él y Él conmigo, dice la palabra. El quinto es que Jesús es refugio para todos. Vuelvo a repetir. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Eso es lo lindo. Algunos son más feos, otros somos más lindos, no importa, somos uno en Cristo. Y todo aquel que se acerca a Jesús estará protegido de cualquier dardo que el enemigo lance. Dejen de tener miedo. Nada ni nadie. Estamos protegidos en Él. Claro, hay un problema. El que salía de la ciudad de refugio, porque no, acá es muy aburrido, acá le extraño a mi familia, acá no hay luego nada, no me gusta luego nada, y salía de la ciudad de refugio, estaba expuesto, porque había perdido su condición de refugiado y estaba expuesto a la venganza de aquellos que querían su mal. La palabra dice, el salmista dice: el que habita, ¿cómo? Morará. Pero si vos no habitás al abrigo del Altísimo y no morás bajo la sombra del Omnipotente, entonces nada de lo que Dios te promete se puede cumplir. A nosotros solamente se nos pide que estemos en Él, que estemos en el refugio. Y eso tiene que ver con la respuesta a esta pregunta: ¿por qué solo 6 ciudades de refugio? Si el número perfecto de la palabra es el 7, ¿por qué 6 y no 7? Porque todas estas ciudades solo podían servir de refugio para proteger a sus refugiados de la muerte física. Pero el Señor Jesús, la plenitud, el 7, puede salvarnos cuerpo, alma y espíritu de la muerte eterna, porque Él es la plenitud de Dios. Él es el refugio completo,
Él es el refugio perfecto. Él es el refugio de Dios para nosotros. Juan 8, 4, 5. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? La ley decía que tenía que morir. Jesús no podía decir, no, no le pueden matar. Me cae bien. Vamos a tener misericordia. Lo que no entendieron estas personas que querían cumplir la ley es que esta mujer, al ser encontrado en plena falta de haber corrido o arrastrada para ser apedreada, se encuentra con la ciudad de refugio y no con Siquem, no con Ramot de Galaad. Se encuentra con el refugio de Dios pleno, el séptimo. Es Jesús, el Verbo, nuestro refugio. Jesús, el refugio de Dios, guardó silencio. Y mientras la multitud pedía una respuesta, la única fue que quien no tenía pecado le lanzara la primera piedra. Y cuando escucharon esas palabras, se sintieron punzados en su corazón. Jesús no se burló del pecado de esa mujer, pero sí le dijo que se fuera y no peque más. Jesús fue el refugio de la mujer pecadora. Tal vez, no, estoy seguro luego, que como hijos de Dios tenemos que recordar que ninguno de nosotros está libre de pecado, está libre de pecado. Porque no hay un justo, ni aún uno. Y si le acusamos a otro, cuidado, nos sometemos al juicio de Dios. No hay ni uno justo. Y no vaya a decir, sí, pero yo no vivo en esa ciudad, vivo en esta condición. Jesús te dice, no hace falta que te vayas al Medio Oriente, no hace falta que te vayas a la antigüedad. Yo soy el refugio de Dios. Yo pagué el precio. Y si venía a mí y me confesás tu pecado, las puertas están abiertas por toda la eternidad. Y no hace falta que yo muera para que seas libre, porque yo ya morí por tus pecados. Y no vas a estar solo, porque mi espíritu va a vivir en vos. Y todo lo que vos me pedís en mi nombre al Padre, yo te voy a dar, porque yo soy tu sumo sacerdote. Y nadie que te acuse puede tener razón delante del Padre, porque yo soy tu abogado. Ataques demoníacos. Marcos 9, 21 al 22. ¿Cuánto tiempo lleva así? Jesús preguntó al Padre. Desde que era niño, le respondió el Padre. Muchas veces el espíritu maligno ha intentado matarle, arrojándolo al fuego y al agua. Ten piedad de nosotros y ayúdanos si puedes. El Padre llevó a su hijo a la ciudad de refugio, que era Jesús, para protegerle al espíritu maligno que hacía desastre por ese niño y le intentaba quitar la vida con todas sus fuerzas. Pero cuando fue a la ciudad de refugio, que es Jesús, Él lo recogió. Y cuando entró al refugio, que es Jesús, ni el mismo diablo pudo, y ese niño fue libre y tuvo que huir. En lugar de correr hacia los hombres, miremos solo a Jesús, porque Él es nuestro refugio en las situaciones más difíciles. Cuando te acercas a Jesús, solo Él tiene el poder y la autoridad para protegernos de todos los ataques del maligno. Solo Jesús tiene el poder para salvar nuestras vidas y eliminar los temores que tenemos y que nos impiden dormir y ir en paz. Jesús es nuestro refugio contra la enfermedad. Que el COVID, que el cáncer. No, pero el cáncer significa que vas a morir.
Marcos 5, 22 al 23. Vino un líder de la sinagoga, se llamaba Jairo. Vio a Jesús, se inclinó ante él y le suplicó a Jesús una y otra vez diciendo: mi pequeña hija se está muriendo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella y ella se curará y vivirá. Es más, cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, ya le dijeron que había muerto la niña. Y cuando llegó a la casa, Marcos 5, 24 a 25, ya le vio a los, ¿cómo se llaman esa gente que son contratadas para llorar? Las plañideras, que ya estaban allí llorando porque ya había muerto. Y cuando los vio, Jesús dijo: salgan, porque la muchacha no está muerta, sino dormida. Y se rieron de él. Lo que pasa es que en medio de la muerte, Jairo le llevó a su hija al refugio contra la muerte, que es Jesús. Y ni el diablo, ni los problemas, ni la misma muerte tienen autoridad cuando estamos en el refugio, que es Jesús. Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si corremos a los brazos de Jesús, Él es nuestro refugio. En Cristo. La palabra en Cristo se repite tantas veces y tenemos que entender que en Cristo yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas y todas viven por la palabra. 2 Corintios 5, 17. Solo no salgamos de la ciudad de refugio, porque también advierte la palabra: si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cure a sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Benjamín, vení un poco, Benjamín. Mientras meditamos en lo que Dios nos habló hoy, vamos a escuchar un testimonio de ese refugio que es Jesús. Gracias, Isaías. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Agradezco a toda la iglesia que yo sé que estuvo orando y acompañándonos en esta situación que tuvimos con papá. Pero quería contar un testimonio de lo que nos pasó el día sábado. El día sábado fue el día que él efectivamente falleció. Nos llama la gente de la casa funeraria y nos pide el traje con quien se le iba a vestir a papá, ¿verdad? Ellos retiraron el cuerpo, eso a las 12 del mediodía. Yo estuve con ellos hasta esa hora. Y cuando vino la ambulancia que le trasladó a papá hasta el Jardín de la Paz, yo me fui a casa a bañarme para descansar, porque estaba realmente muy cansado, casi 40 horas sin dormir, sin comer ni tomar agua. Yo no tenía sed ni tenía... Entonces me llama el Jardín de la Paz y le digo a Ruth: ¿compraste el traje? Entonces sí, ya tengo todo guardado. Y vamos, porque me están pidiendo esta gente que le iba a preparar al final. Bueno, y nos fuimos al Jardín de la Paz, le entregamos eso. Y cuando salí de ahí, yo me subí en el auto y se subió Ruth me acompañó, le pedí que me acompañe. Yo estaba bien, estaba triste, estaba llorando todo el camino del hospital a casa, pero estaba bien. Pero cuando me subo en el auto, empiezo a tener un pánico que no me dejaba respirar y se me puso completamente negro. Yo agarraba así, yo estaba manejando y agarraba el vidrio y le decía: Ruth, yo no puedo respirar, le decía desesperado, gritaba y bajé el vidrio y no sé cómo hicimos, llegué en casa. Yo sentí como si fuera que yo estaba dentro de un ataúd y que era demasiado chico el espacio, yo no podía respirar. Entonces entro nuevamente al baño, me meto en agua fría ahí, porque me venían pensamientos de yo me quiero morir. Y pensaba en Natán y pensaba en Ruth, no me importa, yo me quiero morir. Y me voy a ir al infierno y no me interesa, no me importa, esto que estaba sintiendo es peor. Y recuerdo que oriné
Y yo estaba casi 40 horas sin tomar agua porque no tenía sed y no tenía hambre. Y el orín que sale era espeso como aceite y el color era amarillo, casi rojo. Y tenía un mal olor. Y le digo a Ruth, dame agua porque no, dame agua, voy a tomar, aunque no tenga sed, voy a tomar agua. Entonces yo salí, empecé a caminar por la sala y Marisol vino a ayudarnos. Le agradezco muchísimo desde el viernes que le llamé. Ella vino a quedarse con Natam. Y empecé a caminar por la sala y después me dice Ruth, vení, vamos a orar, me dice, ¿verdad? Y yo entro en la pieza y yo veía todo negro, todo era negro y no podía respirar. Entonces ella pone su mano en el pecho y ella empieza a orar por mí y yo empiezo a decir, en el nombre de Jesús, no podía decir otra cosa, no podía orar. Yo decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Ruth oraba por mí, oraba por mí. De repente empezamos a escuchar que se caían todas las cosas y Marisol empezaba a gritar asustada. Y en eso, ¡paf!, se fue esa sensación de muerte. Pero yo seguía viendo, no veía más negro, pero veía como si fuera que veía detrás de una tela, como una tela y veía como nublado. Pero yo ya estaba más tranquilo. El pastor Marcos se fue junto a mí a las 3 porque el velorio era a las 4. Y se fue junto a mí, junto a las 3, empezamos a orar nuevamente ahí. Yo seguía viendo todo nublado. Y después nos dice Marisol, ¿qué es lo que pasó? Me dice. ¿Por qué? Le dijimos. Porque cuando ustedes estaban orando y ella escuchaba que nosotros estábamos reprendiendo, voló una foto que teníamos de Ruth, mía y Natán del estante, voló del estante, voló el calentador de agua que nosotros tenemos. Tenemos filmado porque la cámara de la sala filma toda la sala y tengo en filmación que cuando nosotros estábamos orando empezó a volar todas las cosas de la sala. Fue ese espíritu de muerte que quería matarme y yo volví en sí, pero seguía viendo como si fuera desenfocado. Y después nos fuimos al velorio y yo estaba ahí, ya estaba tranquilo, estaba más consciente. Y vino un hermano Miguel, que es y les cuento esto porque es muy importante, porque el hermano Miguel es mi discipulador. Nosotros la iglesia está en esa práctica. Tete es de Ruth y Miguel es mío. Y nosotros nos reunimos todos los jueves. Él vino y me abrazó y me dijo, vengo a compartir tu esperanza. Cuando todo el mundo venía y me abrazaba y me decía, yo vengo a compartir tu dolor, yo vengo a compartir contigo esto, él vino y me abrazó y me dijo, yo vengo a compartir tu esperanza. Y en ese momento yo empecé a ver nuevamente con claridad. No sé si ustedes, por lo menos los que usan anteojos, me van a entender cómo es ver sin el anteojo y cómo es cuando se ponen. Eso fue lo que yo sentí. Es como que yo veía así, todo yo veía como una tela, hasta que Miguel vino y me abrazó y me dijo, vengo a compartir tu esperanza. Y ahí se enfocó otra vez mi ojo, porque entendí que hay que mirar nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ante el dolor y toda esa angustia, uno a veces desenfocamos nuestra mirada. Y Él me ayudó a que no, vengo a compartir tu esperanza y nuestros ojos puestos en Jesús. Y ese espíritu de muerte se fue de la vida de mamá porque he visto algo muy feo que estaba colgado también por ella. El Señor me mostró una orquídea y que mamá estaba así y una orquídea estaba por ella. ¿Y qué es la orquídea? Es un parásito que vive de otro, que se absorbe. Entonces después yo me fui en casa, le llevé a mamá y le dije, vamos a orar por mamá. Le juntamos a todos los hermanos y empezamos a orar por mamá porque había como un espíritu, como un demonio que estaba así por ella, absorbiendo su vitalidad. Y hoy me dice ella, venga, raro, no me duele mi hombro, no me duele mi brazo, no me duele mi rodilla, que hace más de 20 años ella vive todos los días con ese dolor. Y yo le dije, y sí, se fue eso que te estaba absorbiendo. Pero en el nombre poderoso de Jesús, que es nuestro refugio, hermano. Satanás es real y está buscando a quien devorar. Y leí ese domingo, y con eso ya le doy a Isaías. Leí ese domingo, yo estaba haciendo mi devocional, y leí Éxodo 23. Y en Éxodo 23 habla de la batalla que tuvo Israel con Amalek. Pero está la referencia ahí y te tira a Deuteronomio 25. Y en Deuteronomio 25 dice, acuérdate cuando peleaste con Amalek, que vino a traición y te atacó por la retaguardia. ¿A quién? A los ancianos, a los débiles
y a los niños que quedaron rezagados. Entonces ahí yo entendí que ese espíritu que vino a matarme porque yo estaba débil, estaba sin comer, sin tomar agua, sin dormir, pero también nos ataca cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, estamos débiles. Entonces viene Amalek, el enemigo, y él es desvergonzado. El enemigo no va a venir de frente a pelear contigo. Vos descuidás tu relación con Dios y vas a estar débil. Y él va a venir por atrás, como dice la palabra del Señor, por la retaguardia, a atacar a los débiles, a los niños y a los que quedaron rezagados. Ahí yo me entendí, no, yo tengo que fortalecerme porque si no estoy a merced del león rugiente que viene a buscar a quien devorar. Hermanos, esto es real. Nosotros no venimos aquí a contar una historia para que ustedes tengan miedo. La batalla espiritual es real y solamente bajo el abrigo del Altísimo uno está seguro. No descuide, no salga de él. La ala de nuestro Señor está extendido para todo aquel que busca refugio en Él. Y realmente, mi esposa está ahí, no puedo mentir. Marisol estaba ahí y tengo video para que ustedes vean cómo el Satanás, cuando estaba saliendo de mi casa, tiró todo lo que estaba a su alcance. Pero ese desvergonzado no puede. Como dice, el vengador no puede entrar en la ciudad de refugio. No puede salir. Uno está ahí guardado y cuidado. ¿En dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Les quiero, hermano, y gracias por todas sus oraciones. Yo sentí el amor de toda la iglesia y eso ha sido de mucha fortaleza para mí y toda mi familia. Gracias. Gloria a Dios.